Bien, la clase del Estado peruano, a comparación de la clase anterior, tiene pues su estructura, sus elementos, sus funciones y su fin. La voy a detallar de tal forma para que sea comprensible, ¿no? Y de repente alguna consulta. Tenemos el chat, donde está establecido para poder conversar, intercambiar. Ya, el Estado peruano. El Perú, por ejemplo, y cualquier otro país, tiene ese mecanismo, tiene su Estado, ¿no? Democrático, soberano, donde se distingue claramente por su forma, en este caso su estructura, ¿no? Sus elementos, o sea, quienes conforman, en este caso el Estado. Asimismo, sus funciones, cuáles son sus funciones, y, y cuáles son sus fines, o sea, a dónde quiere llegar. Entonces, acá tenemos el Estado peruano y su estructura. La estructura del Estado, según la Constitución Política del Perú, tiene un poder legislativo, ejecutivo y un poder judicial. De hasta un cuarto se considera que es los medios de comunicación, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien cuál es la función del poder legislativo, si esa estructura, qué función tiene, ¿no? El poder legislativo tiene que está representado por los congresistas. El poder ejecutivo, por el presidente, el poder judicial, como su nombre lo indica, ¿no? Por el ente judicial. Acá lo vamos a entender un poquito mejor. El Estado y sus elementos. Todo Estado tiene que tener sus elementos. Población, territorio y poder. El territorio, la población y el poder son sus elementos. ¿Qué sería un Estado pues, sin población? Porque la población es la que va a determinar. Por ejemplo, democráticamente eligen a sus autoridades, tienen voz y voto. Territorio, la soberanía de todo un Estado, donde empieza y determina. De ahí, por ejemplo, los protocolos y tratados de límites, ¿no es cierto?, que indica la soberanía de un territorio. El poder, de hecho, tiene que existir. ¿Qué sería un Estado sin poder, no? En este caso, la Constitución dice, bueno, el presidente, ¿no? Representado su poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Esa es la parte que permite a un Estado el poder de gobierno y la potestad que le da para actuar como así. Funciona el Estado. Las funciones del Estado específicamente son estatales. No existen muchas funciones, muchas. Por ejemplo, velar por la seguridad, cumplir las leyes, ¿me entiendes? Por ejemplo, actuando de manera democrática en el ejercicio de sus autoridades, ¿no? Resguardar la soberanía e integridad territorial de nuestro país, velar por la seguridad de la población. Funciones que son específicas del Estado. Por el Estado acá, más específico, de que se encargue por el legislativo acá, de que se encargue por el ejecutivo, el poder judicial. Por ejemplo, ese poder legislativo propone leyes, las debate, discuten, ese siempre este, y al final las aprueba. Ejecutivo, el que se encarga apenas de aplicarlas, ¿no? Es decir, aprobar las leyes, las que fueron propuestas por el legislativo. El judicial, la que se encarga apenas de actuar orgánicamente en base a las leyes sobre una sociedad judicial. Fines del Estado. Fines del Estado. Fines primarios, fines secundarios. Los fines primarios son servicios necesariamente estatales, por ejemplo, necesidades básicas, salud, vivienda, agua, desagüe, son servicios primarios, propiamente le corresponde a un Estado. Fines secundarios, como por ejemplo los servicios públicos, ¿verdad? ¿No?
seguridad ciudadana. Sociales, por ejemplo, por ejemplo, centros educativos, postas médicas, ¿no es cierto? Servicios sociales, industriales y comerciales. Un ejemplo patético de lo que viene ocurriendo hoy en día con la sociedad. El Estado está paulatinamente recomparando las actividades económicas. ¿Por qué? Porque el Estado depende de toda una economía, de los servicios industriales y comerciales, que es muy necesario, pues son los que contribuyen a través de sus impuestos a la economía del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado, como ustedes pueden apreciar acá, el Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, política y soberana. El Estado es el que se encarga de ver la parte organizativa, económica y política de un país, de un Estado, con la finalidad de que esto tenga una vida acorde a lo que contempla, por ejemplo, la Constitución Política del Perú, dentro de un marco jurídico, ¿no es cierto? El Estado es la forma de organización social, política y económica. ¿Por qué social? Tiene que ver mucho con la sociedad, cómo está organizada. Económica, a través, por ejemplo, de las actividades laborales que desempeña cada uno en la sociedad. Política, cuando eligen sus autoridades. O sea, esa es la función del Estado. Ese es un Estado. Acá, ¿qué es país? Mucho confundimos con Estado. País se dice acá, comunidad social con una organización política en común en un territorio y órganos de gobierno propio. País es la organización que tiene la sociedad sobre un sentido común. Política, común. Somos democráticos, voz y voto para elegir nuestras autoridades. Nosotros lo tenemos, dice acá. Y órganos de gobierno propio, es decir, el país tiene sus propios gobiernos, gobierno regional, los órganos, por ejemplo, descentralizados a través de las provincias, de los distritos. O sea, es lo que concierne, independientemente políticamente de otras comunidades. Por ejemplo, en Estados Unidos, son muchos estados. Hay un principio que cada quien tiene su propia forma de gobierno, por eso dicen estados, ¿no? Acá estamos diferenciando un término de otro. Gobierno. Gobierno, por ejemplo, el que tiene el señor Vizcarra es un gobierno. El anterior gobierno, por ejemplo, del presidente que tuvo el Perú, los anteriores presidentes, por ejemplo, Toledo, Ollanta, Fujimori, ellos han tenido su propio gobierno. Cada quien tiene su política de gobierno. No son iguales por aquí, pero esto es temporal, por un periodo de 5 años. ¿Qué se encarga un gobierno? De controlar, dirigir y administrar las instituciones del Estado. Gana un partido político, empieza pues en el 95, termina el 2000. Solamente en ese tiempo gobernó las instituciones políticas y jurídicas del Estado. Terminó, entra otro partido igualmente. Eso se llama gobierno. Y para terminar, lo que es la patria. Patria, ¿no? Como su nombre mismo le indica, es la familia, es la tierra donde tú naciste, que tiene sus propios vínculos culturales, históricos, tradicionales, ¿no? Yo digo mi patria, ¿por qué? Porque es la que me vio nacer. De repente va a una danza, esa es mi patria, porque yo parte de mi cultura, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, un ejemplo, Machu Picchu. A veces floreció una cultura sobre la tierra en que yo nací. Ese sentido específico cuando uno trata de patria. Bien, esta es la manera de explicación en forma rápida, en vista del tiempo. En vista del tiempo, les voy a pedir que siempre entren al foro de presentación, por favor, y ahí corrijan si hay algún error en cuanto
a sus nombres y apellidos hay que llenarlo. De la misma manera, si ha empleado una semana más para que presenten su trabajo en la primera semana de la primera sesión, ya debe estarse cumpliendo estos días. Este sí tiene su semana completa. Bien, ¿alguna consulta? Con todo gusto, más bien yo les pediría de que, por favor, elijan su delegado, porque trabajar así, en esta forma, no es muy saludable. No es muy saludable, recuerden, estamos en tercer año. Y para que un profesional prospere y tenga éxito, empieza por el orden profesional. Yo les pido, por favor, que se organicen, elijan un delegado y sea la persona quien trate de ver en lo posible, no las consultas, de repente algún aporte, alguna observación al desarrollo de un docente y sobre todo, más que nada, sobre el curso que es de sociedad. Bien, jóvenes, les voy a pedir que por favor tomen un poco más de interés y asimismo busquen su delegado, por favor, para poder coordinar, porque en esta forma la verdad que no se puede precisar la información. Bien, ha sido un gusto, esperando contribuir. No se olviden, visiten el foro de presentación sus datos en forma completa. Sí, la asistencia también, por favor. Ya, y su trabajo, recuerden, en el tiempo indicado, para evitar problemas. Listo. Nos vemos la próxima clase.